No sé si alguien vino al segundo culto de la vez anterior que yo compartí, pero si fue así, no me dio tiempo de dar una cita del libro del Apocalipsis, que es Apocalipsis 9, 20 y 21. Y quiero hilar la predicación de la vez pasada con esto que quiero decir y con algunas cosas que estaba ahorita diciendo Gerardo. Yo no sé, por ejemplo, yo tengo 50 años y bueno, me ha tocado ver o nos ha tocado ver a los que son más o menos de mi edad una evolución gigantesca en lo que se refiere a medios de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, que los noticieros antes pues eran muy diferentes. Por ejemplo, no era permitido ver imágenes de cadáveres, cabezas. Sí había la nota roja, pero era eso, nota roja. Y ahora los noticieros en televisión, si ustedes tienen internet y abren la página del Universal, de Milenio, vienen videos, cosas muy gráficas de lo que está sucediendo en cuanto a violencia. Y bueno, quisiera que meditáramos en las cosas que están sucediendo, que las cosas están sucediendo cada vez con una frecuencia mucho mayor. Por ejemplo, nunca se había escuchado que en el Machu Picchu hubiera habido una bajada de agua tan tremenda que dejó varados a 2000 turistas. Y si saben de lo que es el Machu Picchu es de las regiones más altas en donde habita gente. Están arriba de los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y bajó tanta agua que los dejó varados, ¿no? Entonces, cosas que están sucediendo tremendas, ¿no? Y yo quiero hilar esto con algunas cosas que suceden en el Antiguo Testamento. Estaba, por ejemplo, leyendo lo que dice el profeta Ezequiel. ¿Quién es el profeta Ezequiel? Bueno, el profeta Ezequiel fue un hermano que le tocó, le dio la gracia de que cuando lo llamó, Dios lo llamó permitiéndolo ver la gloria de Dios. Entonces, a la hora que leen el capítulo 1 y el capítulo 2 dice, ¿qué es esto? No dice que ve a cuatro seres que tienen cara de león, cara de becerro, cara de hombre y cara de águila como volando, cubiertos de ojos por dentro y por fuera, y sus alas se mueven, y se mueven estos seres al mismo son de una rueda que gira dentro de una rueda, y aún esa rueda está llena de ojos. Y este hombre ve una nube, y arriba de la nube ve un trono, y arriba del trono ve algo semejante a un hombre, y empieza esta relación entre Ezequiel y Dios, ¿no? Y Dios le dice algo muy importante al profeta Ezequiel cuando lo llama, le dice que le va a dar rostro, un rostro fuerte, un rostro, yo entiendo como que un rostro sin vergüenza, vamos a decirlo, ¿no? Y dice que su frente la va a hacer como de pedernal, que la va a hacer dura. Y dice, yo te envío a un pueblo que no es de hablar difícil, o sea, no hay que hablarles en francés o en un idioma o en un lenguaje muy rebuscado. Pero lo que les va a hablar a estos hombres son cosas que no están dispuestos estos hombres a escuchar. Y estos hombres no están dispuestos a escuchar lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, que ha llegado a tal manera el colmo o la manera en la que han colmado la paciencia de Dios, que Dios ha decidido después de muchos años, y bueno, empieza a hacer resúmenes, ¿no? El profeta, pero digamos que de más de 1000 años, llegaron a hastiar al Señor y entonces permiten la invasión del rey de Babilonia, del rey de Asiria, y se los van a llevar cautivos, se los llevan cautivos. Y entonces el profeta empieza a decir algunas cosas que suceden. Y yo quiero traer eso que sucede ahí con lo que nos sucede a nosotros. Hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, sucedía dentro, primero quiero hablar de lo que sucedía dentro del cuerpo religioso de la época. Dice, por ejemplo, el profeta que Dios lo lleva en visión al atrio del templo y le dice, mira, dice que lo para en la puerta y que voltea hacia el lado derecho y dice que ve en el lado derecho, ¿cómo dice? Dice
no recuerdo las palabras textuales, pero dice algo así como, dice que ve la imagen de eso que provoca furor en Dios. Algo así como lo que le dice Dios al profeta Daniel, cuando veas la desolación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Bueno, parece que aquí lo que habían hecho los propios sacerdotes era poner en la entrada del templo, habían puesto un logotipo, una imagen, algo ante lo que se postraban. Y le dice Dios al profeta, dice, pero no es todo, métete. Y entonces entra más adentro, valga la redundancia, entra y le dice, ve lo que están haciendo estos. Y entonces dice que ve a 14 hombres que están postrados hacia el oriente. ¿Y qué es lo que están postrados hacia el oriente? Están esperando la salida del sol para adorar al sol. Y le dice, pero eso no es todo, métete. Y entonces se mete, le dice, haz un agujero. Y entonces hace un agujero en alguna cámara y dice que lo que ve después de que pasa al otro lado, dice que ve imágenes de reptiles, de cosas que Dios abomina. Y dice, y las han puesto dentro de mi templo. Dice, pero no es todo, métete más, ¿no? Y empieza Dios a mostrarle cosas que están sucediendo dentro del templo de Dios, donde supuestamente Dios había diseñado y designado ese lugar para adoración. ¿Qué es lo que tiene que ver esas cosas con nosotros? También dice que vio a la entrada del lugar santo a las mujeres llorando, endechando, eso quiere decir endechar, haciendo lamentación por el dios Tamuz, ¿no? Y bueno, cosas terribles que Dios le permitió ver a este hombre, que eran lo que estaba sucediendo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, creo que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque si nosotros volteamos a ver lo que está sucediendo a nivel de la Iglesia Universal, podemos ver que están sucediendo muchísimas cosas. Me refiero a la iglesia, a todo lo que se llama iglesia. Dije todo lo que se llama iglesia y de cualquier religión. Por ejemplo, los musulmanes, ahora más que nunca, están en una actividad de expandir su religión. Y entonces oyen cada día de bombazos y de cosas que están sucediendo, y ellos están hablando de un Dios que ellos llaman el Dios verdadero, y que son gente que está tan dispuesta a esas cosas que se suicidan. Por ejemplo, no sé si escucharon que el viernes, el ejército de los Estados Unidos, junto con ejércitos como el inglés y otros que se encuentran en Afganistán, hicieron una ofensiva de 15,000 soldados contra las fuerzas de los talibanes. ¿Y quiénes son estos talibanes? Los talibanes son los que dicen que hacen lo correcto. Y estas gentes se arman a base de la producción de droga, ¿cómo se llama la flor? Es una goma que se produce de la flor de la marihuana, ¿cómo se llama? Del opio. Ellos tienen todo el dinero que tienen a base de la exportación de opio. Y bueno, son cuestiones geopolíticas, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros escuchamos en otras religiones, por ejemplo, en nuestra religión que nos decimos cristianos y bueno, de la Iglesia Universal, si ustedes ven, por ejemplo, los programas de Pare de Sufrir, se dice cada cosa. Por ejemplo, dice, manda tu dinero y manda tu petición, porque vamos a pagarle el viaje a los pastores para que vayan a Jerusalén, y ellos van a meter en el muro de las lamentaciones personalmente tu petición. Te van a traer aceite ungido de Israel. Estas gentes dicen que se han dedicado a bombardear con bolsitas de aceite ungido la Ciudad de México. O sea, se han subido en un helicóptero y están bombardeando para ungir la ciudad. Les pueden traer madera de Jerusalén bendecida, les pueden traer, les venden a la entrada en el templo como pañoletas, entiendo, trapos que han sido ungidos, que han sido llevados a Israel para que provean a la gente de estas cosas.
Y si nosotros comparamos esto que sucede dentro del cristianismo, entre comillas, con lo que sucedía con los sacerdotes de Dios que vio el profeta Ezequiel, vemos que no hay una gran diferencia. Que se habla aún hoy de milagros y de sanidades, y usted pare de sufrir, venga aquí, dé su dinero, y se saben muchas cosas de esos grupos, y no solamente de esos. Pongan la televisión en las mañanas, principalmente los domingos, Andy Morrison, el pastor no recuerdo el nombre del pastor que tiene una iglesia gigantesca en Seúl. Bueno, y oyen cada cosa. Por ejemplo, a este pastor coreano, un día lo estaba yo viendo, pero no lo alcancé a ver de esto, pero decía, por ejemplo, decía que se pasó predicando como, no sé, yo creo que 2 meses acerca del Apocalipsis y revelando cosas que el Apocalipsis no dice, pero que según él, Dios se lo reveló a él. Y algo que me platicó el hermano Daniel, que yo no lo vi, pero que me lo platicó el hermano Daniel, es que decía, hablando del Apocalipsis, que deberían de saber los filigreses de esa iglesia que son una iglesia muy bendecida y que van a tener un lugar especial por haber formado parte del rebaño de ese hermano. Porque ese hermano ha tenido tanta revelación que Dios tiene un lugar especial en la ciudad Jerusalén para los coreanos que han formado parte del rebaño de este hermano. Y dice uno, oh, ¿en dónde dice eso la palabra? ¿En dónde dice eso la Biblia? Más bien habla de grupos selectos que van a tener un lugar especial por la manera en la que se entregaron, por la manera en la que vivieron. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los que mueren, eh, los, los mártires. Los mártires tienen un lugar especial. ¿Cuál es? No sé, no lo dice claramente, pero esos tienen un lugar especial. Pero los que formaron parte del rebaño de la iglesia de este hermano, ahora, están sucediendo tantas cosas. Si estas cosas suceden en la iglesia, también fuera de la iglesia suceden. Decía lo de Machu Picchu, pero tenemos eventos tan recientes como los siguientes. Por ejemplo, lo que sucedió en Haití, acaba de cumplir un mes el terremoto. Y ya ven, quiero que notemos lo que hace el hombre para tratar de subsanar una situación determinada. ¿Qué fue lo que sucedió en Haití? En Haití eres el pueblo más pobre de toda América, de norte a sur es el pueblo más pobre. ¿Qué fue lo que sucedió? Que dice que van más de 230,000 muertos y quedó devastado el país, principalmente la capital. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se juntan, empiezan a juntarse artistas y van a grabar un disco que se llama Somos el Mundo. Esas cosas, esas palabras, a nosotros deberían de decirnos algo al oído. Dice, somos el mundo. Esta es la segunda versión de ese disco que se hace. La primera versión la protagonizó, la lideró Michael Jackson. Y la lideró, para los que no se acuerdan, cuando hubo una hambruna terrible en África, específicamente en Etiopía. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hizo la gente fue grabar el disco, los artistas que son súper conocidos, para que la gente comprara el disco y para que las utilidades de ese disco se fueran a Etiopía en aquel entonces. ¿Y ahora dónde creen que van a ir las utilidades? A Haití. ¿Está bien o está mal? Pregunto. Humanamente hablando está bien, pero no es. ¿Por qué sucedió lo que sucedió en Haití? O vamos a ver, desde mi punto de vista, o lo que yo quiero dejar claro, ¿qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Chalco, de lo que hablaba hace rato nuestro hermano Gerardo? Yo quiero que ustedes se imaginen lo que sucedió en Chalco. Miren, ¿cuál es la historia de Chalco? Bueno, en primer lugar, que ese canal que pasa ahí, el canal del desagüe, antes se llamaba Canal Nacional. Y ese canal era el que llevaba las aguas negras de la Ciudad de México hacia el estado de Hidalgo y tiene un recorrido más hacia abajo. Y bueno, es la manera de sacar las aguas negras. ¿Qué son las aguas negras? Cada vez que nosotros abrimos un mueble, es decir, lavamos, si le jalamos al WC o abrimos las llaves del fregadero del lavabo,
esa agua se va al drenaje y ese drenaje se conecta de determinada manera que va a parar esa agua a ese canal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se imaginan el olor de esa agua? Pasaba, ese canal venía, o viene, creo que desde Xochimilco y sigue la trayectoria. Pero en la época de, ¿quién sería? Yo creo que de López Portillo, empezó la gente a ocupar lo que en ese entonces era un valle vacío, no había nada. Es decir, la gente llegó a vivir hasta lo que hoy es Ciudad Nezahualcóyotl. Y que Ciudad Nezahualcóyotl, ¿por qué no estaba habitada? Porque desde épocas de los aztecas y más para atrás, había, creo que son 5 lagos que a la época de lluvias se formaban esos lagos y crecía tanto el agua que llegaba a unirse el lago de Xochimilco, el lago de la Ciudad de México, el lago de Texcoco y otro por acá por Cuautitlán, es decir, todo esto se formaba un lago gigantesco. Entonces, era evidente que no se debía de vivir ahí porque el terreno no era propicio para la construcción. Pero empieza a crecer tanto la ciudad, aunque los límites de la ciudad decían aquí no se puede construir, que los gobernadores del Estado de México empezaron a hacerse de la vista gorda y empezaron a llegar paracaidistas. Y llegó tanta cantidad de gente que permitieron que se construyera y después el mismo gobierno empezó a proveerles de servicios, es decir, agua potable, energía eléctrica y drenaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la ciudad siempre se ha estado hundiendo. Y entonces llegó el momento en el que el canal del desagüe quedó más arriba que la ciudad. Y entonces empiezan a venir lluvias tan grandes que si no hubiera población ahí, lo que se formaría sería un lago. Pero como ahora hay gente, el lago o la lluvia ya es mala, ya no nos conviene. Y toda esa agua que formaría el lago, tenemos que mandarla al canal del desagüe. Pero el canal del desagüe tiene la cosa en contra que está arriba del nivel de la ciudad y entonces para que podamos meter esa agua al canal del desagüe, tenemos que bombear el agua. Sí, Percy. De las casas. Entonces imagínense la cantidad de bombas que necesitamos para cada vez que le abrimos al agua a todos los que vivimos en Chalco, sacar el agua, subirla, pues, ¿no? Entonces, pero esto es lo que ha sucedido, lo que ha sucedido. ¿Ha habido leyes? Sí ha habido leyes. ¿Estaba permitido vivir ahí? No. ¿Qué fue lo que sucedió? Si se acuerdan, cuando vino el Papa, una de las veces que vino el Papa, ¿a dónde lo mandaron? A Chalco. ¿Por qué? Porque en Chalco había 1 millón de gentes que eran de las más pobres, y si se acuerdan cómo aterrizó el Papa, levantó una polvadera porque era polvadera, era el fondo del lago. Entonces, vamos a mandar, y con eso, ¿qué estamos diciendo? Estamos apoyando a la gente de Chalco, cuando la ley decía que no se podía construir. Pero empieza a llover y a llover y a llover y cada día hay más gente y entonces se rompe el canal y entonces escuchamos lo que empieza a decir la gente. La gente está muy enojada porque el gobierno no la ayuda. Y yo digo, ¿tiene el gobierno la obligación de ayudar? Sí y no. Yo digo que por un lado no, y lo que debió haber hecho es haber retirado todas esas casas y no se construye porque no se construye, porque no es humanamente factible que tengan una buena condición de vida por todas las condiciones que están, pero sin embargo vino todo eso. Y es a donde quiero llegar. ¿Ustedes se imaginan que ese canal del desagüe entre a las casas, lo que ha de oler esa casa y lo que sucedió con toda esa gente? Si nosotros unimos lo que ha sucedido en Machu Picchu, lo que sucedió con el tsunami, lo que sucedió con Haití y lo que sucede con la gente de Chalco, decimos pobre gente. Y lo que yo digo es que son cosas que Dios permite
para que la gente se arrepienta. Y a esto es a lo que quiero concluir o llegar a esto. Apocalipsis 9, 20 y 21, que fue el último versículo que dije de la vez pasada, dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si tomamos nosotros esto con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Haití se formó una concentración de no sé cuántos cientos de miles de gentes, todos vestidos de blanco y levantando oración a Dios. Y yo digo, cumple esa oración a Dios con los requisitos que está poniendo Apocalipsis para que muestren a Dios un verdadero arrepentimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que los haitianos van a dejar de hacer el vudú? ¿Verdad que no? O sea, están haciendo un sincretismo, se llama sincretismo, a la unión de varias religiones. Y entonces, como todos son humanos, como todos están en buena onda, con buena vibra, se visten todos de blanco, se reúnen con veladoras o con velas, en señal de buena voluntad, y están haciendo una reunión en la cual están manifestando un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento en los términos de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo más probable es que no toda la gente que esté ahí, la inmensa mayoría de la gente que esté ahí, va a seguir adorando a sus ídolos. Va a seguir robando, va a seguir siendo malviviente y no se van a arrepentir. Pero eso sí quieren que el gobierno les ayude. Cuando lo que les sucedió para que ellos procedan al arrepentimiento. Hay diferentes maneras de ver esto. Y todos regularmente cuando nos sucede una desgracia dice uno, pero ¿por qué yo? Y lo que tenemos que ver es que es la oportunidad que nos da Dios para que procedamos a un verdadero arrepentimiento. Yo quiero ahora que traigamos espero que haya hablado claramente sobre la manera en la que veo las cosas, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo que sucede actualmente en el mundo, y ahora quiero que nos veamos a nosotros mismos, a esta iglesia, Centro Cristiano Vistahermosa, cómo es que creo que estamos nosotros. Estamos en un lugar muy cómodo. Miren, el hermano Daniel y la gente que está al frente de esta iglesia, cuando ven que un grupo de sillas ya está en malas condiciones, ¿qué creen? Las cambia. ¿Sí se dan cuenta que hay varios tipos de silla? Mira, esta tiene el brazo cuadrado y aquellas las tienen redondas. Los que cuando terminan el culto acomodamos las sillas, sabemos que hay por lo menos 3 tonos diferentes de sillas. Eso habla de que ha ido renovándose el mobiliario. Pero no me refiero solamente a eso, a que es cómodo. Aquí estamos, ¿quién se ha ido de vacaciones? ¿Quién ha tenido un día así que diga, no voy a hacer nada, aunque no se ha ido a la playa, sino que diga, voy a descansar? No es una posición, si tú quieres descansar, ¿qué es lo que buscas? Comodidad. Si estás en el mar, dices, no, a mí no me gusta el mar. O sea, me gusta ver el mar, oír el mar, pero me gusta sentarme abajo de la palmera, cuando mucho meter los pies al agua, pero no me gusta porque está caliente la arena y me quemo. O sea, buscas la comodidad. Y todos nos imaginamos en un camastro abajo de la palapa con tu coco, tus lentes negros y disfrutando, estás en una posición cómoda. Quiero que traslades esa palabra comodidad a este lugar. Nosotros estamos en una posición, ¿por qué? Porque estamos en un lugar
Estamos no en un lugar, estamos en una vida cómoda. Venimos 1, 2, 3, a lo mejor hasta 4 veces a la semana a la iglesia, a diversas reuniones. Escuchamos la predicación, cantamos, estamos a gusto, nos vamos a nuestra casa y seguimos lidiando con los mismos problemas. Que la comida, que el trabajo, que los chamacos, pero de lo que sucede afuera, Chalco, ay, pobre gente. Que lo que sucede en Haití, ¿cómo les fue? Que el tsunami, híjole, y 2 días después de Navidad. Que en Machu Picchu, híjole, qué lejos yo, cómo quisiera ir a conocer aquellos lugares. Pero estamos cómodos, estamos en una posición cómoda. Mira, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús antes de irse? De algo sirven las clases que estamos tomando, ¿no? Pollo. Pero dice que a la muerte de Jesús se apareció durante 50 días, más o menos, no, 40 días. Y después de esos 40 días ascendió al cielo y les dijo, esperen la promesa del Padre. Y entonces se quedaron en Jerusalén estos hombres, que eran como 120, y estaban en Jerusalén orando y les dijo, esperen la promesa del Padre. 10 días después, en el día de la fiesta de los tabernáculos, dice que se soltó un viento recio y que aparecieron lenguas repartidas como de fuego y empezaron todos a hablar en otras lenguas. Quiero que traigan su vista a lo que sucedía ese día en Jerusalén. ¿Qué sucedía? Que había muchísima gente. Habían venido judíos de todas las naciones del mundo a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces había muchísima gente que no había llegado a dormir a los hoteles, sino que estaba durmiendo en el campo y estaba durmiendo en enramadas que ellos se habían hecho, porque esa era la celebración, a eso ya habían ido a la fiesta, a recordar, a celebrar cómo Dios los había llevado durante 40 años en el desierto y habían habitado en casas de campaña. Entonces, cuando llegan estos judíos, llegan de todas partes del mundo conocido en aquel entonces. Y cuando el Espíritu Santo llena a los 120, dice que empiezan a hablar en otras lenguas y la gente que ha llegado de todo el mundo dice, ¿cómo es que estos siendo galileos, por qué los reconocían que eran galileos? Por la manera en la que hablaban. Así como nosotros reconocemos a una gente cuando habla, decimos, este es yucateco, o aquel es regiomontano, de la misma manera a estos los oían hablar, pero los oían de todas las lenguas. Y dice, partos, medos, elamitas del Ponto, de Galacia, de Frigia, de Cirene, de África, de todos lados del mundo, en ese momento oyeron. Y resulta que lo último que Jesús dijo, les dijo lo siguiente, les dice, esperen la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Dice, y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mencionó 4 cosas o 4 palabras. Esas 4 palabras, ¿qué significan? Jerusalén. Jerusalén era el centro en donde habían sucedido todas las cosas, donde había muerto Jesús, donde había sido enterrado y de donde había ascendido. Es decir, era un grupo relativamente pequeño de gente. Pero después dijo Jesús, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Y el día que vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y empezó a predicarles y dice que ese día se convirtieron 5 o 3,000. 3,000. Y después empiezan estos hombres y mujeres y los apóstoles a predicar y vienen pasajes como cuando van a orar al templo, que se arma una pachanga tremenda porque uno que había sido cojo de nacimiento de repente empieza a caminar y los sacerdotes lo ven y que no le prediques y que sí, que yo sí voy a predicar y pum, que se los agarran a varazos y le dicen, te prohíbo, le dijo la autoridad, te prohíbo que prediques. Y Pedro y Juan contestan, aunque tú nos lo impidas, nosotros vamos a seguir predicando. Y después viene Hechos 10, en donde Pedro le predica a Cornelio, que son los primeros gentiles que se convierten,
Y después dice que hubo, a causa de la muerte de Esteban, una gran persecución. Y quiero que nos ubiquemos nosotros en ese punto de la persecución. ¿Qué entiendes por persecución? Persecución, yo entiendo que si yo vivo en Naucalpan, Estado de México, y hay persecución, tengo que salir huyendo. ¿Y será que me puedo llevar mi casa? ¿Y será que me puedo llevar mi trabajo? Si salgo huyendo, ¿qué es lo que me puedo llevar? ¿Sabes qué, Yarla? Llévate los papeles, el acta de nacimiento, las cuentas del banco, las chequeras y súbete a la camioneta. Oye, que nos llevamos los dos coches, ¿sabes qué? No, o sea, nos tenemos que ir porque no nos vayan a parar y deja el carro, deja todo, ya después a ver cómo le hacemos, vendemos la casa o a ver qué hacemos, pero nos tenemos que salir huyendo. ¿Y a dónde salieron huyendo? Si vivían en Jerusalén, ¿a dónde fueron? A lo más cómodo. ¿Qué era lo más cómodo? Pues vamos aquí rápido a Querétaro, a Michoacán, algo que nos quede cerquita, ¿no? Y fue a donde estos hombres se fueron huyendo. Pero cuando Dios llama al apóstol Pablo, lo manda hasta lo último de la tierra. Y sería muy cómoda la vida del apóstol Pablo. Sería muy cómoda la vida de estos que habían sido exiliados a Judea y a Samaria. ¿Y de qué la vamos a hacer? Vamos a poner el ejemplo de cualquiera de nosotros. Mapresa, vamos a hablar de mí. Mapresa vive de los vendedores que hacen visitas en la ciudad más grande del país para buscar grupos y convenciones y agencias de viajes. ¿Ustedes creen que tendría la misma razón de ser Mapresa en Querétaro? Con todo ese grupo de vendedores que tenemos, que primero Dios vamos a contratar más, ¿sería la razón de ser de Mapresa? ¿Tendríamos que cambiar el giro de la empresa? ¿Tendríamos que poner otra empresa? ¿Qué tendríamos que hacer? Pero estamos cómodos en nuestro trabajo, ¿no? Tan cómodos que ni predicamos. Y entonces oímos lo que sucede en Chalco y pobre gente, y el gobierno que no le ayuda. Y no está mal que hagamos colectas. ¿Sabes lo que nos hace falta? ¿Sí sabes o no sabes por dónde va la predicación? ¿Qué nos hace falta? Dímelo tú. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Porque esa gente está clamando y está muy enojada contra el gobierno porque el gobierno no le ayuda. Pero no sé si el gobierno le vaya a ayudar. Yo creo que así viéndolo fríamente, el gobierno no tiene la capacidad de ayudar a tanta gente. Escuchaba las noticias, no sé si ayer o antier, que decía, la Secretaría de Gobernación autorizó del dinero destinado a contingencia el uso de 194 millones de pesos para ayudar a la gente. 194 millones de pesos, si me los dan a mí, me sobra. Pero si reparten eso entre, ¿qué te gusta? 100,000 gentes, van a comprar un refrigerador, van a comprar una lavadora, van a comprar una plancha, su televisión, ¿qué van a comprar todas esas? ¿No? Me platicaba Nancy que su tía vive ahí a un lado del bordo y que el novio de una de las hijas de la tía de ella tuvo que ir a comprarles ropa, porque toda la ropa, absolutamente toda la ropa se les echó a perder, toda. Entonces 194 millones de pesos para 100,000 gentes no es nada, no es nada. O sea, a lo mejor nos comprarían a todos calzones, pero y el refrigerador y la plancha y ¿no? No estoy diciendo que no ayudemos. Lo que estoy diciendo es que además de ayudar, tenemos que hacer lo principal, que es predicar el Evangelio. Porque ¿a poco no es cómodo estar viendo la tele y decir, pobre gente, pobre gente? Pero dice el libro de los Hechos, que había venido un eunuco de Candace, reina de los etíopes,
y que había venido a Jerusalén a adorar. ¿Sabes dónde está Etiopía en el mapa de África? Está, no sé, ha de estar como a 3,000 kilómetros de Jerusalén. Y este cuate, ¿cuántos días habría hecho este cuate? Imagínate que tú fueras, que te fueran cargando los negros, porque eran negros los etíopes, ¿no? Y ahí van 3,000 kilómetros cargando. Muy rápido llegaría. ¿Cuántos días te gusta? Vamos a suponer que fueran 20 kilómetros diarios. Échale, no tengo acá tanta habilidad. Son 5, como 3 meses, ¿no? 3,000 kilómetros. Como 3 meses de ida, llegas, adoras y ya vienes de regreso y dice que viene leyendo al profeta Isaías. Y entonces se le acerca uno de los que, ¿qué crees? De los que habían sido expatriados de Jerusalén a Judea y a Samaria. Y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y le dice, le contesta el eunuco, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo? ¿Quién me lo qué? ¿Quién me lo explique? ¿Cómo va a entender la gente de Chalco, de Haití, de Machu Picchu, del tsunami, del temblor en México, si no hay quien les explique? No, si no hay quien les explique. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en una posición muy cómoda. Nuestra posición es inmejorablemente cómoda. Porque hace calor, nos compran un aparato. Que para la próxima compramos uno más grande y lo ponemos del otro lado. Que ya no nos gustó el color, ya se empezaron a quejar, píntenlo. Que no me gustó el color, no, pues era el más barato. ¿No? Que no, que el piso, pónganle. Que no, que la cocina, échenle. Estamos cómodos. Y el Señor dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces decimos, a mí denme Tlanepantla. ¿No? No, pues, estamos hablando de cosas cómodas, ¿no? A mí denme el rosario, dicen por ahí algunos, ¿no? A mí denme las Américas, digo yo. ¿No? Hermanos, lo que tenemos que hacer es tener misericordia de esta gente. Y si los ayudamos económicamente, hacemos bien. Pero si queremos hacer excelentemente, tenemos que ir a predicarles el Evangelio. Yo no sé cuántos kilómetros hay de aquí a Chalco. Pero si fuera por trabajo, iríamos. Si fuera por trabajo, les aseguro que iríamos. Pero si fuera por amor, híjole, no sé. Yo les pido que meditemos bien en nuestros caminos y que estemos dispuestos. Eso es el amor. Siempre hemos dicho esto acerca del amor. El amor no es un sentimiento. Ay, no, hermano, yo sentí mariposas cuando me dijo que si quería ser su novio, que si quería ser su novia. Eso no es amor. ¿Sabes lo que es el amor? Que cuando te hayas casado con la señorita o con el señor, le aguantes los genios, le aguantes las contestaciones, le aguantes los malos humores, le aguantes todo y ¿sabes qué? Le sigas queriendo servir. Eso es amor verdaderamente bueno. No del otro. No del otro, porque fíjate lo que dice el mundo. El mundo dice el amor. ¿Cómo dice José José? A ver, ¿cómo dice Ezequiel 19:2? Pero esa cita sí se la saben, ¿no? El amor se acaba, hermano. Bueno, vamos a ponernos en pie. Mi hermano, hay muchos profetas. Lo que pasa es que no nos gusta leer los profetas. Pero hay muchos profetas. Por ejemplo, el profeta Ageo dice lo siguiente. Dice, ustedes dicen que no es el tiempo de construir mi casa.
que es el tiempo de construir sus casas, y mi casa está abandonada. Y obviamente no se refiere a este local, se refiere a la situación de la iglesia. ¿Sabes por qué pereció el pueblo de Israel? El pueblo pereció porque le faltó, dice, conocimiento. ¿Y sabes por qué perece allá afuera la gente? Porque le falta conocimiento. No de un Dios que trae la espada desenvainada, sino de un Dios de misericordia, que está dispuesto a perdonar. Mira, no estamos acostumbrados a ver las cosas como, ay, me castigó, yo quiero mucho a mi hijo y por eso no le pego. No, Dios ve las cosas de una manera diferente y dice, el que ama a su hijo, lo corrige. No dice que lo latiguea hasta desmayarlo, ¿eh? No. Dice que el que ama a su hijo, lo corrige. Entonces, como Dios ama a la humanidad, de vez en cuando se harta el furor de Dios, permite algunas cosas para que el hombre proceda al arrepentimiento. Dejemos el lugar cómodo que tenemos y salgamos a predicar el Evangelio. Prediquémoslo como si nosotros fuéramos a los que se nos hubiera inundado nuestra casa y que nosotros estuviéramos con el olor fétido y todas nuestras cosas echadas a perder, y que alguien llegara y nos dijera, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios quiere que salgas de la situación en la que estás, y que Dios no volviera a permitir que se inundara nuevamente. Pero te recuerdo que la última inundación en Chalco sucedió hace apenas 4 años. Vamos a orar. Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, a cumplir lo que dice tu palabra, Dios, que convencerías al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, Señor, por cuanto no creen en ti, no creemos en ti, Señor, o no hacemos lo que tú nos dices, Señor. Pero sabemos también que eres un Padre misericordioso y que nos tienes paciencia, Dios. Te pedimos que nos vuelvas a tener paciencia una vez más y que seamos misericordiosos con toda la gente que nos rodea, con la gente que no ha escuchado de ti o que quizá ha escuchado de ti pero no ha entendido, que no les hemos tenido la suficiente paciencia para explicarles, así como la paciencia que tuvo Felipe con el etíope, Dios, y que dice que partiendo de esa escritura le explicó al etíope las cosas que querías decir, Dios. Perdónanos, Padre, y danos el deseo, Señor, el amor por la gente de quererles compartir. En el nombre de Jesús. Amén.